por favor. Hola. Hola, hola, hola. Ay, ¿Qué tal? toma asiento, ¿qué tal? ¿Estás muy bien. acalorado o estás fresquito? Bueno, a mí me gusta el verano, ¿eh? A mí también. Oye, hemos hablado de A Coruña. ¿Ah, sí? ¿A que no sabes a quién hemos entrevistado? ¿A quién? Al presidente del Consorcio de Turismo de A Coruña. Ah, qué bueno. Al señor Juan Ignacio Borrego. Pues Magnífico. prontito estaré por allí, a ver qué tal. Es que se me olvidó decirle que iba dentro de nada Ramón. Pero bueno, Para que me reciba como me merezco. Que te reciba como te mereces, A boinazos, efectivamente. si hace falta. Pero qué maravilla, cómo nos ha hablado de esa estupenda ciudad. Una delicia, sí. Tienes un mar maravilloso, tienes una ciudad, tienes una gastronomía cuando llueve espectacular, mucho arte. Bueno, pues ¿qué es lo que más? Olas incluso salvajes alguna vez. Efectivamente, puedes Fíjate. hacer surf, puedes hacer lo que Pero- quieras. Puedes meterte en la ría y no hacer surf y buscar pececitos. También. Y Y que se comértelos. comen y que son los que se comen. Bueno, Ramón, ¿vamos con nuestro juego? Vamos con el personaje de hoy. Deberías de portarte bien antes de empezar porque nos queda ya poco. Vale. No hay vayas problema. por derroteros. No, este es muy fácil. Te voy a dar un dato. Nacionalidad danesa. Ese es el dato fundamental. Le gusta mucho Barcelona y San Sebastián. Tiene una hermana mayor que es actriz, que se llama Vanessa. Es cantante esta chica también. Danesa. Tiene danesa y norteamericana, me parece también. Porque es muy de Nueva York, la chica también. Jolín. Nueva York, San Sebastián. Ahora me dices Israel. A ver, no me gusta hablar de la vida privada, pero es viuda. Y puede que esté embarazada. De hecho, creo que está embarazada. Por Dios, socórreme. Es viuda, en estos momentos es viuda. Es Además, viuda. hemos hablado de ello hace no mucho, de que es viuda esta chica. Sí, y hemos Sí, hablado hace poquito. Hace muy poco. Me has despistado. Estoy más perdida que una piraña en un Más video. datos no te puedo dar. No, ya. Porque yo creo que con esos ya cualquiera, solo con ser danesa ya, de nacionalidad danesa. Solo con ser danesa. Bueno, ni que yo es que, conociera. ¿cuántas danesas hay en el mundo? Yo, Pues pocas. Dinamarca, no conozco Dinamarca ni a los. No. Bueno, luego a lo mejor me viene la. Su padre era un arquitecto del montón, pero bien, era un arquitecto. Es que me encanta Cada buscar vez lo datos. estropean Me más. encanta buscar datos que no sirven para nada. Para nada, no. Para no, nada. es que viuda, Bueno, embarazada, ha hecho películas muy, muy conocidas de todo tipo. O sea, es actriz. Actriz, sí. Aunque su hermana mayor también lo es, Vanessa. Pero bueno, ese dato no importa Es mucho. porque el apellido será. Bueno, vamos a dejarlo. Vamos con nuestra personaje de hoy. ¿Cómo hemos cambiado? Pues sí, vamos hoy Esta con... mujer ha cambiado también un poquito. Ha cambiado muy poquito. Hombre, vamos a ver alguna imagen de cuando Tenía 10 hacía las años. primeras cosas, los primeros trabajos. Y ahí sí que sí. ha ido algún cambio, sobre todo de peinado. Los peinados han variado muchísimo. Bueno, es Cristina Higueras, como Cristina vemos, Higueras. madrileña, es licenciada en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, en la RESAD, actriz de televisión, de teatro, de cine, es productora teatral y hoy vamos a hablar también de su faceta como escritora por su nueva novela Soy tu mirada, aunque tiene también novelas de humor, hizo en su momento como Consuelito de la Ascensión. También ha escrito El extraño de ayer y El error de Clara Ullman, finalista del premio Celsius. Debutó en televisión española en el programa infantil Barrio Sésamo, perdón. Yo digo, me está Sex- también liando. Barrio Sésamo con Spinette, ¿te acuerdas, no? Sí, Después sí. trabajó de 7 en 7, en la tarde, ha estado en montones de series de televisión como Hermanos de Leche, El Secreto, Brigada Central, Truanes, Al salir de clase o Amares para siempre. En cine ha trabajado, por ejemplo, con Gutiérrez Aragón, en varias producciones extranjeras, aunque es en el teatro donde más se la conoce. Se ha enfrentado a muchos papeles como Magnolias de acero, Sola en la oscuridad, La calumnia, Agnés de Dios, Natalie X o clásicos como Yerma, que fue dirigida por Nuria Esper, Fuentevejuna, Doña Rosita la soltera o Las troyanas. Yo, por cierto, coincido con ella de tertuliana en el programa de Antena 3 Espejo Público. Hoy vamos a hablar de todo un poco, pero vamos a hablar sobre todo de este libro que es Soy tu mirada, que Bueno. acaba de terminar y que lo presenta esta semana. Cristina, Pues bienvenida. Cristina, bienvenida. Un aplauso para Cristina Higueras. Ramón ahí con el ¿Cómo ejemplar. ¿Cómo estáis? Pues muy bien, aquí. Muy bien. Aquí con tu libro. Oye, Fresquitos. este libro creo que lo has escrito durante la pandemia o lo has rematado durante la pandemia, ¿no? ¿A alguien le ha tenido que servir la pandemia para algo? Sí, a mí me sirvió precisamente sí para escribirlo. Todo el proceso de documentación y ese proceso que me gusta a mí hacer de campo, que le llamo, de investigación, afortunadamente todavía no había llegado la pandemia y pude hacerlo, pues en este caso la protagonista de Soy tu mirada es una jueza que trabaja en los juzgados de Plaza de Castilla, entonces contacté con una jueza de instrucción de allí
y que me facilitó pues ir allí, a los juzgados, pues bueno, asistir a juicios, conocer los calabozos, en fin, ese tipo de cosas para tener el bagaje suficiente y luego pues ir sobre seguro para crear un ambiente pues verosímil, ¿no? Eso afortunadamente lo pude hacer antes de la pandemia porque todavía no había llegado, pero lo que es el proceso de escritura sí lo hice durante el confinamiento, con lo cual yo casi no me enteré, es más, me ayudó porque pues bueno, poco se podía hacer, ¿no? Entonces me ayudó a concentrarme más todavía. Y bueno, oye, dicen los críticos que eres como actriz muy luminosa, pero como escritora eres opaca, con muchos claroscuros y muchos enigmas. ¿Eres un poco como Jekyll y Mr. Hyde o qué? Sí, seguramente, ¿no? Seguramente. Todos sacamos, yo creo que cuando uno escribe saca un poquito los demonios que tiene dentro, ¿no? De todas formas, mis personajes quizás sean, algunos de mis personajes, mis protagonistas quizás sean amorales, pero porque bueno, no comparten pues quizá los principios de la sociedad que le ha tocado vivir, los tabúes y la forma de comportarse establecida. Pero sí es verdad que yo creo que son personajes que tienen un comportamiento ético porque siempre son fieles a sus principios y lo que hacen está justificado. Y además, bueno, es novela negra, pero tiene una cierta crítica social tu libro, ¿no? Sí, es lo que diferencia la novela policíaca en sí de lo que es novela negra, ¿no? A mí no me gustan mucho las etiquetas, pero sí es verdad que con tanta oferta literaria pues sí que tienes que encuadrar un poco lo que escribes en un género determinado. Y sí, lo que yo he escrito, bueno, las 3 novelas últimas, y por supuesto Soy tu mirada, sí se podía encajar en el género porque hay crímenes, hay intriga, hay bueno, pues esos elementos que son de novela negra. Pero sí es verdad que lo que le diferencia de la policíaca es la crítica social que está en Soy tu mirada también. Bueno, hay temas pues, que nos preocupan, yo creo que a todos. Por ejemplo, el tema de las redes sociales, de cómo pueden distorsionar la realidad, incluso no solamente transformarla, sino que en muchas ocasiones falsificarla. Hay muchos temas que se tocan en Soy tu mirada. Oye, Cristina, tú has hecho una labor de investigación, yo he hecho otra para investigar sobre ti, me he vuelto también loco, no he tenido que ir a ningún juzgado, por suerte, porque no tienes antecedentes penales, pero sí que he rebuscado un poco en todas partes y he encontrado, por ejemplo, una de tus primeras intervenciones en televisión, que no es con Spinette, sino Un enemigo del pueblo, de Ibsen. Vamos a verte. Señor Billing, le agradecería que no dijera esas cosas delante de los niños. Mamá, creo que exageras. Se miente tanto en casa como en el colegio. ¿Tiene que mentir en el colegio? La mitad de las cosas que les enseñamos, ni nosotros mismos nos las creemos. Eso es verdad. Si tuviera medios, fundaría una escuela por mi cuenta, donde las cosas fueran de otra manera. Señorita Stockman, piénselo usted bien. Y si de verdad se decide, yo me comprometo a darle... Bueno, creo que eres tú, ¿verdad? Eso sí que es entrar en el túnel del tiempo. Pues mira, Un enemigo del pueblo fue el primer trabajo que yo hice en televisión. Tenía entonces 19 años, así que, fíjate, era yo, pero casi ni era yo ya, porque es como la prehistoria. Tuve la gran suerte de trabajar allí con esos grandísimos actores que se les está viendo ahora, José Bodalo e Irene Gutiérrez Cava. O sea, empecé por todo lo alto, sí, fue una experiencia estupenda, pero fue la primera cosa que hice en televisión, el primer trabajo que hice. Sí, me ha gustado mucho encontrarlo porque decía, bueno, quiero encontrar algo que le pueda sorprender. También vamos a ver que ya trabajando mucho, Ramón, en televisión en programas como, por ejemplo, De 7 en 7, en el año 87. No puedo más, me voy. Un momento, Cristina, que ya empezamos. Buenas tardes, aquí De 7 en 7, un programa sobre la programación de televisión. Esta semana ustedes verán la televisión. Oye, de Cristina, ¿este programa de qué iba? Madre mía, qué look, eso era 80 total.
pues era un programa que hacía un avance de los programas que se iban a emitir en la semana que empezaba, se emitía los domingos, y bueno, tenía un cierto humor, pero vamos, me he quedado alucinada porque, sobre todo esos pelos, ¿no? Ese look, esos pendientes, esa forma tan ochentera, ¿no? Es verdad que yo soy una persona pues que mi juventud la he pasado en los años 80 y me encanta, porque los años 80 creo que fueron geniales y sobre todo si los pasabas en Madrid. Pues me ha hecho mucha gracia porque no solamente son los pelos, también las sombreras, que me ha También sorprendido. es verdad, las sombreras. Las sombreras, que son unas sombreras de esas que te cruzabas con alguien y le rompías el otro hombro si no ibas bien protegido, era como casi medieval. Bueno, vamos a verte la cabecera, no a ti, sino la cabecera de un programa que parece filosofía, pero no lo es, Descartes. Ah, sí. ¿De qué trataba esto? Porque de filosofía no creo, ¿no? No. Era un programa también de curiosidades, de curiosidades de programas de televisión. Se llamaba Descartes porque en muchas ocasiones era lo que no salía, lo que no se veía, ¿no? Las tomas falsas, de alguna forma. Y todo también aderezado con un cierto sentido del humor. Me desdoblaba, recuerdo, era muy interesante porque hablaba conmigo misma, como si fueran dos personajes. Estaba yo en el estudio y mi imagen también aparecía en una televisión que había en el estudio y yo conversaba conmigo misma. Era un programa bastante original, sí. Bueno, eso de desdoblarse a mí también pasa. Y también oigo voces en mi interior a veces cuando estoy ahí trabajando en el estudio. Bueno, vamos a ver una entrega tuya con Antonio Banderas en Los Goya. También hay hombreras y hay un peinado. Yo creo que ibais al mismo peluquero los dos esa tarde, ya verás. Durante el rodaje de una película, el mejor amigo de una actriz es el director de fotografía. Esta amistad suele terminar cuando la actriz ve la película proyectada. La mayoría de las veces el culpable no es el director de fotografía. Lo que pasa es que, como dijo Groucho, somos lo bastante egoístas como para pensar que cuando algo nos sale mal, en realidad no es culpa nuestra. Un director de fotografía no es solamente... Bueno, hay que reconocer que el peinado era el mismo, ¿eh? Bueno, yo creo que el peinado de Antonio era peor que el mío, Era peor. Yo creo que me gana ahí. Sí, toda la razón. Oye, ya que estamos hablando de cine, tú te has dedicado más al teatro, incluso eres productora de tu propia compañía de teatro, que al cine. Has hecho películas de superproducción extranjera con grandes actores, además extranjeros, pero en España, pues bueno, con Gutiérrez Aragón y con alguno más, ¿no? Y bueno, has hecho tú alguna película también, algún corto. Es más difícil el mundo del cine a veces y al final te dedicas al teatro, ¿no? No lo sé, eso depende de cómo... No es algo que uno elija, ¿no? Se te van presentando ocasiones y en mi caso pues me fue más interesante desarrollar mi carrera más en el teatro que en el cine, porque además en un momento dado di un paso adelante y monté mi propia productora, mi compañía, y entonces eso me permitió elegir los proyectos que quería llevar a escena, la gente con la que quería trabajar, entonces tenía una libertad de movimientos que en cine, por ejemplo, yo no tuve, ¿no? Entonces yo estoy muy contenta de la carrera que he hecho en teatro. Bueno, por supuesto, quiero seguir trabajando. Lo que pasa es que en este momento de mi vida pues me he hecho más selectiva y también, bueno, la época de producir e interpretar, que fue una época muy dura, pero muy fructífera, pues también fue una etapa que ya ha terminado. Y sí, bueno, ya te digo, no es algo que uno elija, pero sí es verdad que yo he podido trabajar y hacer proyectos más interesantes en teatro que en cine, desde luego. Bueno, antes veíamos que has trabajado con gente tan importante como José Bódalo y otros actrices y actores espectaculares. Vamos a verte con un actor fuera de serie, el gran Wyoming. ¡Dios! ¡Que me asfixio! ¡Leonor, que me asfixias! ¡Sus, qué alegría! Sabía que tarde o temprano caerías en mis brazos. ¿Pero qué morro tiene esta tía? No, las ahogadas. Siempre nos aferramos a nuestro salvador. Pero ya está bien, venga. Vosotros dos, encargaos de recuperarles. Venga, que cada vez hay más humo.
Sí, ahora verás. Es curioso el ver al Gran Wyoming actuando. Esto era Hermanos de Leche, creo recordar, ¿no? Hermanos de Leche, una comedia que tuvo muchísimo éxito y que duró bastante tiempo. Luego se ha repuesto varias veces y la verdad es que fue una comedia muy divertida. Ahí trabajamos, el Gran Wyoming estábamos en Coronado, como veis, Fiorella Faltoyano y yo, y lo pasamos muy bien. También hace un montón de años de esto. También, estaba ahí Ingrid Asensio, que era la hija de Asensio. Yo trabajaba en otra cosa y decía, mira, ¿quién es? Ah, es la hija de Ingrid Asensio, del Grupo Z y luego también de Antena 3. Bueno, vamos a ver, tengo otra serie también en la que estuviste espectacular, que era Amar es para siempre. Por favor. Gracias. Gracias a usted, señora marquesa, por acudir a mi llamada. Por cierto, sé que hoy acaba de regresar de sus vacaciones. Lo cierto es que en principio me resultó un tanto precipitado, pero en realidad no tenía otra cosa que hacer y sus referencias eran muy buenas. ¿En serio? Yo diría que excelentes. Disculpe. Aquí interpretando a la marquesa de Campomoro, fue un papel que, bueno, la gente te cogió cariño, odio, de todo, ¿no? Es usted muy caballeroso, joven. Era un personaje que era un personaje bastante oscuro, ¿eh? Un personaje bastante opaco y oscuro. Personajes de ese tipo he hecho muchos, no sé, me deben de ver ese lado oscuro, sí. Pero sí, me gustó mucho hacer Amar es para siempre, participar en esa serie y con ese personaje estuvo muy bien. Lo pasé muy bien y era un personaje muy interesante, con muchos matices, muchas aristas, contradicciones y es muy posterior a todo lo que hemos visto antes. Hace, pues, no sé, Amar es para siempre hace como 3 o 4 años, 5 años, como mucho. Sí, ahora, sí. Sí, me gustó mucho hacerlo, sí. Oye, hemos hablado mucho de tu etapa de teatro, que es lo que yo creo que más has trabajado, más te gusta. Vamos a verte en alguna de las obras, como por ejemplo Agnés de Dios. Niña fue encontrado en una papelera, con el cordón umbilical atado al cuello. Agnes, la madre, estaba inconsciente, escondido detrás de la puerta de su cuarto. Había perdido mucha sangre durante el parto. La acusaron de homicidio y la procesaron. A la hora de hacer la adaptación de la obra de Pillmeyer he optado por una versión muy libre. Es decir, he pretendido que la obra se acercara lo más Bueno, posible. haciendo teatro juegas en casa, ¿no? O sea, es como estar en familia, ¿no? Como trabajar eso en casa, ¿no? Sí, yo en el teatro me siento muy bien, es un medio que me encanta, me gusta mucho el contacto directo con el público y ese feedback que existe, que además, aunque estés representando la misma obra todos los días durante meses, incluso años, cada día es diferente porque el público es diferente y eso es maravilloso. Yo en el teatro me encuentro efectivamente, como bien dice Ramón, como en casa y además, bueno, ahí estaba con Fiorella Faltoyano, lo dirigió Fernando Méndez Leite, que somos además de compañeros, grandes amigos, entonces es muy, muy gratificante trabajar con gente con la que te sientes cómoda y te hace crecer además, ¿no? Bueno, y ahora estás con Soy tu mirada, bueno, una novela. Yo creo que ahora te quieres centrar más en esto de escribir novelas, ¿no? Me parece, a mí me da la sensación. Sí, lo cierto es que en los últimos años, pues tanto mis 2 anteriores novelas a Soy tu mirada, El extraño del ayer y El error de Clara Ullman, pues han funcionado muy bien, a la gente le ha gustado, incluso en El error de Clara Ullman me quedé finalista del premio Celsius que concede la Semana Negra de Gijón y ahora precisamente Soy tu mirada la voy a presentar ahora en la Semana Negra de Gijón, el domingo a las 8 de la tarde estaré en Gijón presentándola, así que quien esté por allí pues está invitado. Y sí, me gusta mucho. Yo siempre he escrito, es verdad que siempre me ha gustado escribir, pero a partir de ver que, bueno, pues ya digo que mis 2 anteriores novelas pues que gustaban y que funcionaban bien, pues le he cogido el gustillo y me lo he pasado muy bien escribiendo Soy tu mirada. Es una novela que yo creo que es muy sorprendente porque
el lector va a creer que es su propia mirada, su particular mirada, la que sigue la narración, la que marca la narración de la historia, hasta que se dé cuenta durante los últimos capítulos que, como casi siempre en la vida, nada es como esperamos. Claro. Y se va a sorprender. No nos lo cuentes. No nos lo cuentes, no nos hagas spoiler. Ahora nos hemos adelantado a los asturianos, ¿eh? Pues claro que sí. Antes de que vaya a Gijón, ya ha estado en Castilla y León. Gracias. Oye, muchísimas gracias, Cristina. Cristina Higueras, gracias. Un besazo. Gracias a vos. Gracias por invitarme. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues vamos corriendo. Vamos a ver y tan corriendo, a la hermana de porque Vanessa. no sé quién es. Vamos a ver quién es. Me lo puedes decir. Una actriz, hermana de Vanessa. Tiene la lengua escarlata un poco, me parece a mí. Ay, Dios mío. Es no sé. O de color, no sé si azul. Es la hermana de Vanessa, de los Johan Cruyff. Estrena película hoy. ¿Estrena película? Ah, no. Es viuda, lo hemos hablado antes. Película y viuda negra, sí, lo hemos... Es verdad, viuda negra. Ya. Scarlett Johansson. ¡Hombre, muy bien! La danesa. Me ha entrado. Las pequeñitas ayudas un poco... Oye, qué guapa esta mujer. Era más guapa que de pequeña. De ver, sí. Algo se ha hecho. Sí, algo se ha hecho, ¿eh? Algo se ha hecho. Esa boquita... Bueno. Ramón, querido, un placer. nos vemos el próximo viernes. Claro que sí. El próximo viernes vemos a Ramón.